Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico. Y ahora estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos reflexionando esta historia muy interesante que nos cuenta sobre la autodefensa de Esteban. Esteban hace toda una historia de la salvación, historia que comienza desde Abraham. Y ahora estamos mirando uno de los elementos que utiliza, porque justamente en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que a Esteban le habían aquí presentado como un blasfemo. Sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y por eso en el capítulo 7, después en la autodefensa, ya desde el versículo 17, ya estamos en los versículos, no digo finales, pero por lo menos hasta el 41, donde Esteban habla bastante dentro de la historia de la salvación, ciertamente el Antiguo Testamento, habla de la figura de Moisés, pero de una manera magnífica. Es decir, con esto están queriendo demostrar que ellos siempre lo que hicieron es interpretar el Antiguo Testamento, pero de la manera correcta, ¿verdad? Pero aquí encontramos también es una reinterpretación aplicada con una aplicación también a la persecución que estaban haciendo los judíos al cristianismo, o mejor dicho, el rechazo, como se utiliza aquí ya desde los versículos 35, decían, ¿verdad? Y a este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Y así sucesivamente. Ahora estamos entrando en otro de los elementos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Así nos dice ya en el versículo 37. Es este mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Un profeta semejante a mí. ¿Se dan cuenta? Estamos en el Nuevo Testamento, es Esteban el que está hablando, el que está discurseando, es decir, es el Nuevo Testamento. Es la comunidad cristiana que reinterpreta y ve en la persona de Jesucristo a este profeta semejante a Moisés. O mejor dicho, el Moisés mismo que ahora actúa y cumple todas esas promesas que Dios ya había dado al pueblo de Israel durante toda su trayectoria, toda su historia, toda su vida.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Moisés prometió que vendría después de él otro profeta y advirtió que Israel debería asegurarse de escuchar a este profeta. La preocupación entonces es la de la escucha, porque si encontramos un rechazo de Israel a Moisés, así como lo está presentando Esteban en su discurso, esta es la realidad. Entonces peñen su grupo lleva las escuelas, nos induce va a la Moisés y a entonces le están rechazando. Haga la misma cosa, Esteban, cuando omoino go ave a Bellakai Jubecuera, Homombe Uyucuera, va a y coa de Moisendie, cuando a Cuera dice ahí, vea la pepe yapo al Sanedrín, a los judíos, vea la pepe yapo a Gina Orendía, es decir, con el cristianismo, en la persona de Jesús. Sin embargo, aquí Él les está asegurando, Dios suscitará de entre ustedes un hombre semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, Él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Continúa en el versículo 39 diciéndoles directamente que nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón, fabríquennos dioses que vayan al frente de nosotros. Aquí ya va entonces complicando cada vez más la situación, ¿verdad? Porque ellos no escuchan el famoso Shema Israel, no escuchan, no obedecen, se cierran en sí mismos, no están abiertos a esa universalidad. Entonces el pueblo igual rechaza a Moisés. También con esto están rechazando a Jesús, quien es el profeta del que habló Moisés. Cada individuo debe considerar por sí mismo cómo aceptar a Jesús y no rechazarlo. Es decir, cada uno de nosotros, en la medida en que nos ponemos, que entendemos, que nos adherimos al cristianismo, porque eso es lo que les está pidiendo. Porque la conversión personal, queridos amigos, siempre va a apuntar a ¿qué cosa? A esa conversión grupal, es decir, la comunidad, la iglesia. Y por eso es la universalidad. A cada uno, pero que eso llegue entonces a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Sí, a tu vida ya te espero.
amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que nos llama a nosotros a vivir desde su palabra, a fortalecernos. La y está muy cercano. Por eso nosotros leemos hoy desde el primer libro de Samuel, capítulo 1, 19 al 20 y luego 24 al 28.
Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por la vida del Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me lo concedió lo que le pedía. Ahora yo a mi vez se lo cedo a Él, para toda la vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Queridos hermanos, este es el momento de agradecimiento. Ana. Aquí es un modelo, un ejemplo. Ana, que estaba suplicando a Dios. Soy estéril. También nosotros en nuestra vida espiritual podemos ser estéril. Lo importante es arrodillarse. Es la súplica. Señor, dame un hijo. Queridos hermanos, esto significa: queremos que la vida y la gracia de Dios continúe. Esa es la gran esperanza. Y eso es lo que entonces Ana, después de haber recibido, ahora se vuelve a presentar ante el Señor y tiene un corazón agradecido. Ñandeña mañana ya llevamos un burriña mañana. Vaya pa peñan de yara ñandero basá, vaya pa peñan de yara y cuame me embaite ñandere. Ñandeco anga ya ella un burriría llepa ya bueno, Señor, tú me lo has dado y por eso yo te lo cedo, porque en realidad este niño te pertenece. También, queridos hermanos, todas nuestras acciones, todo lo lindo, una nación linda, una familia linda, una vida nueva, santa, cielos nuevos, tierra nueva, depende de nuestro esfuerzo, pero recordemos que es la gracia de Dios que actúa en nuestro corazón. Opear la ñañe suana así como Ana. Ñañe pomoyana peñan de ya en onde peñan de naseñi cotemeno yepas allá yebleshbe. Añan de yara añan de rendu. Shamuel, que es el hijo justamente de Ana, porque Dios escucha nuestras súplicas. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos entonces lo que el Señor nos ofrece, lo que el Señor nos está regalando para que entendamos que todos, ¿verdad?, somos responsables de la formación de la iglesia, de la construcción de la comunidad. A cada uno se le está llamando, cada individuo, cada uno de nosotros debe considerar por sí mismo aceptar a Jesús, entrar, ¿verdad?, dentro de la propuesta del Evangelio. Toda conversión personal, toda respuesta personal, porque peaco ñandena ya bueno bendiga tuyo ya poyandre. O peaco ñande ya haya ni hueve y tirano la de convertirse no de convertimos ni bebe y tirano de por y acá de ambaero porque justamente pene a derecha posee no derecha pomoy. Entonces es una convicción muy profunda, queridos amigos, que sale del corazón del hombre. El Evangelio del Señor llama a una conversión personal, y esa conversión personal, cuando nosotros nos dejamos tocar por el Señor, ciertamente eso después nosotros lo hacemos redundar en beneficio de la misma comunidad. Por lo tanto, es aquí rechazar a Jesús o aceptar a Jesús. Si lo recibimos ciertamente como liberador, y bueno, sabemos que Jesús es el único, ¿verdad?, que puede liberarnos, es el único Salvador, decimos nosotros, nuestro liberador. Pero atención, no nos quedemos de una manera equívoca también que algunas veces, sobre todo los protestantes, utilizan. Mi único Salvador personal. No. Aquí entonces sabemos muy bien que es el único Salvador, ciertamente que desde la interioridad de la individualidad del hombre, pero que siempre después está a favor de la comunidad. Porque ñandé sino que nosotros somos iglesia, nosotros somos comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad, no se escribe para la individualidad. Yo y Dios, yo y Dios, oreja, entonces oreo ya pota, shañe confesa ñande ya, no. Aquí hay una grandísima responsabilidad siempre con la comunidad. Fíjense que toda la Biblia te habla prácticamente del pueblo de Israel, los hijos de Israel, y siempre así, ¿verdad? El famoso Bené, ¿verdad? Bené Israel. Entonces, esto tenemos que entenderlo muy bien y tenemos que considerarlo muy bien y tenemos que ir caminando hacia esto que es lo esencial y lo fundamental. Este es aquel que estuvo, decíamos nosotros anteriormente, reunido verdaderamente en el grupo, en la iglesia, el que estaba presente y que recibió las palabras de vida, Moisés. Así también Jesús mismo, ¿verdad? Jesús que viene para la construcción del reino de Dios, el reino que es la iglesia, es decir, el reino que es la comunidad. Y también dentro de la teología de Lucas lo entendemos muy bien, ¿verdad? Porque es un accionar de Dios Padre, luego es el accionar de Dios Hijo, el Salvador, el Redentor, la misión esencial y fundamental. Pero Jaecondo hoy solamente para una persona, sino que es a una persona que se convierte, pero para la comunidad, para la iglesia. E incluso más aún, no queda simplemente para un pequeño grupito, jamás, sino que siempre se abre a la universalidad. Por eso siempre decíamos nosotros e insistíamos también en una de las características esenciales, que es, ¿qué cosa? La catolicidad.
Moisés, como Jesús, guió a este pueblo, en Boguatashue. Disfrutó de una intimidad especial con Dios y trajo a luz la revelación de Dios. Hay otros elementos entonces aquí que vamos descubriendo. El que está con Dios disfruta de esa intimidad esencial y fundamental. Entrar en la intimidad con el Señor. Entrar entonces en esa intimidad especial de un reconocer a Dios, sentirse tocado por Dios. Ñandela naña indumio hina peñan de yara peñan de recobebe peñan de yara naña nemo cnino hey sagrado, o sea, nos sensibiliza. Si nosotros estamos encegados, si nosotros no vemos la realidad de Dios que está actuando en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, queridos hermanos, todo lo demás va a ser muy difícil después hacerlo realidad. Es decir, tu shañan de yaputa o pelañan de ya eno lleva, que somos cristianos, que somos seguidores del Señor. Nosotros lo vamos a decir, pero estamos diciendo mentiras, porque no lo estamos viviendo, porque no lo estamos haciendo. ¿Entendemos? Ahora es importante la yeicuami, upea la ñan de yeicuana, porque muchas veces nos llenamos de la boca. Llego cristiano, llego cristiano, pero sin embargo no somos verdaderamente seguidores de Jesucristo, de ese evangelio propuesto por el Señor. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Querido Jesús, amigo, te escribo en este tiempo en donde es tan difícil confiar. Dejar todo en tus manos y simplemente confiar. En donde me cuesta parar y mirarte, dejarte hacer en mi vida. Porque más que hacer tu voluntad, la mía trata de sobreponerse todos los días. Aquí estoy, Jesús, con mis defectos, mis orgullos, mis aciertos y errores. Este soy yo, y vengo a pedirte que cuides de mí. Cuídame, por favor. No me dejes dar un solo paso que no sea tu voluntad. Tómame de la mano, como lo haces todos los días, y no me sueltes jamás. Pongo a tus pies mi vida, mi trabajo, mi salud y la de toda mi familia, la de mis amigos y a mi país. Sé que estoy roto, que no merezco todo lo que haces por mí. Pero solo tú puedes sanar mi corazón encallecido. Y sé que por buscar el éxito se endureció. Haré lo mejor que pueda en cada reto, en cada aventura de esta vida. Te prometo que daré lo mejor de mí para que seas tú el que brille. Aquí estoy, Jesús. Sé que no soy el mejor, pero quiero ayudarte con todo mi corazón.
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y
Cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje, el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se hace una síntesis de toda la historia de la salvación. Ave Esteban, porque está muy bien elaborado todo el discurso, comenzando esta historia de la salvación desde Abraham y cómo se va desarrollando. Y aquí nosotros decíamos que se recibe la palabra de Dios, Peñandi Yarañe, las palabras de vida. ¿Y esto quién lo hace? Y lo hace Moisés, ¿verdad? Es el intercesor, siempre se lo ha presentado de esta manera. Pero nos lleva a dos cositas, decíamos. Por una parte, al disfrutar esa intimidad especial con Dios. Toda conversión, queridos amigos, antes que nada nos tiene que llevar a un disfrute, a un encuentro, a una presencia de Dios en el corazón. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste, queridos hermanos? Consiste en ese sentimiento de la plena realización nuestra, de nuestra vida. Entonces ese disfrute de una intimidad especial con Dios. Y luego, por otra parte, que trae a luz la revelación de Dios. Trae a luz la revelación de Dios. ¿Cómo Dios se revela entonces, queridos hermanos? Y Dios aquí, si es que reúne Moisés, ¿verdad? Si es que reúne a la comunidad, si es que guía el atendo taina, esta revelación de Dios significa, queridos hermanos, que está revelándonos nuestra vida de comunidad, nuestra vida de iglesia, que nosotros no somos cuatijaños, que no podemos decir mi único salvador personal, de Yaramindi, o yo socio hoy, sino que aquí del encuentro personal trae a luz esa revelación de Dios, con esa especial intimidad con el Señor. Quiere decir que una vez que nos encontramos con Dios, nos sentimos empujados siempre hacia los demás. Y esta es la caridad, y esto es lo esencial, y esta es la generosidad. Son valores y son principios de la construcción del reino de Dios. Umianda ñamoíamos, lleva, umianda yahuerecoíramos, peñandere cobebe, peñande conasome, peñande ñame, peñande aputume. Entonces decíamos anteriormente que somos unos mentirosos, ¿verdad? O sea, no estamos haciendo nada absolutamente de especial, ¿verdad? No estamos realizándonos entonces como verdaderos cristianos, seguidores del Señor. Entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron. Por una parte hablamos aquí del construir, entre comillas, lo decimos nosotros, construir nuestros propios dioses. Ñandeya eka, ñandeya ayaekaina, baeva. La ñanemenjeta. Hablamos también anteriormente en nuestros cursos del Nuevo Testamento en qué consisten estos dioses paganos que nosotros estamos construyendo o estamos pidiendo que nos llenen interiormente. Y son los dioses falsos, los dioses que nosotros pensamos que llenarán nuestra vida, pero entonces vamos detrás del dinero, vamos detrás de la lujuria, vamos detrás del poder
Y así sucesivamente. Vamos detrás de todas aquellas cosas que simplemente nos quitan lo esencial y lo fundamental de una realización de nuestra propia vida. Así es que, queridos hermanos, es importante que tengamos en cuenta, es importante que luchemos nosotros y que vayamos detrás de estos elementos que el Señor nos está ofreciendo a través de su palabra. Peñan de Yarañé, o vea con Uina, o vea el añan de Ñajenduana, Ñañandumi, allá en Baisha Bañan de Yajatapeara Pecueri, ¿verdad? Y así entonces el antiguo Israel rechazó a Moisés, la obra de Dios a través de él, lo reemplazaron con su propia religión hecha por el hombre, la propia religión hecha por el hombre. Entonces, ese es el grave peligro, queridos hermanos, cuando nosotros entonces malinterpretamos la palabra de Dios, cuando nosotros lo tomamos simplemente de una forma fundamentalista, pero que después nos lleva a concepciones erróneas. Atención, estos son silogismos, ¿verdad? Erróneos, equivocados. ¿Qué es lo que verdaderamente esa comunidad cristiana, esa tradición, en su transmisión nos fue pasando de generación en generación? Volvemos, queridos hermanos, con más en el Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe'e TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y ahora estamos casi llegando a los últimos versículos de esta parte que nos habla de Moisés. Pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron, y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos, aquí está, Bellaporema, fabrícanos unos dioses, ¿verdad? Un dios. Dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés. A ese tal Moisés. Ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Por lo menos ella lleva la hijahue en donde pecuera, tendo taishanamo. De la esclavitud. Entonces fabricaron un ternero de oro. Enseguida luego, ¿verdad? Esteban en este discurso te va mostrando los elementos esenciales de un caminar histórico de Israel. Entonces fabricaron un ternero de oro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Qué bien y qué bien pensado está, queridos hermanos, cuando el autor sagrado nos transmite su propia fe, la fe de la comunidad. Además de fabricar, ofrecer sacrificios a ese ídolo, festejan la obra de sus manos. Festejan las obras de sus manos, como diciendo: somos nosotros autosuficientes. Con el gran pecado de Génesis capítulo 3 versículo 5, ¿verdad? Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán, en síntesis, ustedes van a ser autosuficientes. Na peikotememo hay veñan de yarareje, pegando ponaje, porque upebe cocina pego la pecado real. Este es el fundamento, ¿verdad? Este es el inicio. ¿Por qué le llamamos pecado original? Porque este es el pecado del origen. Esto es lo que hace surgir
todo lo demás, el egoísmo, la avaricia, la lujuria y todo lo que nosotros queramos, queridos amigos, cuando nos está diciendo aquí, fabriquen un ternero de oro, lo fabricaron, pero después se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Es decir, oye, empezaráis que venían de Yararé, y ahí está pues la autosuficiencia. La autosuficiencia, moverse por sí solo. No necesito de Dios, no necesito de los demás, no necesito de mi comunidad. O sea, estamos dejando de lado la propia comunidad. Por eso yo suelo decir, si nosotros vamos a utilizar las terminologías de la patrística, la terminología de los primeros cristianos, católicos, universales, los que siguen a Jesús y después continúan con esa tradición de la iglesia y de la comunidad, entonces vamos a ver muchos herejes y vamos a darnos cuenta que había sido muchos de nosotros de eso, de que están mirando simplemente su ombligo, están mirando simplemente su comodidad, olvidándose de que la iglesia, la misma palabra iglesia quiere decir comunidad, quiere decir una reunión de hermanos. Estamos preocupados los unos a los otros para caminar juntos. Estamos preocupados entre nosotros mismos para que podamos luchar por todas aquellas cosas que no están funcionando, ¿verdad? A la comunidad. No es que cada uno, ¿verdad?, estira por su lado. Está muy bien porque algunos quieren resaltar y decir, no, dende vale hoy, dere copean, dere coamón, dere con debe calidad. Pero ustedes saben que las cualidades y las riquezas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es justamente para poner al servicio de los demás. Y esta es una de las frases esenciales y fundamentales también que San Juan Bosco, por ejemplo, decía a sus jóvenes, a sus chicos. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Imagínense, qué intuición profunda entonces de este santo. Operaremos hoy con la santa, porque oye esa cuá, observa, mira, ve la realidad, qué es lo que se necesita. Y entonces, ante esa realidad y esa necesidad comienza a trabajar. Ve entonces en quién, y ve en los jóvenes, ve en las personas, que si nosotros no nos ponemos a disposición de los demás, si la comunidad no pone dejando cuella, ya gran cosa. Y por eso entonces la frase en las obras de sus manos se regocijaron, especialmente muy significativa. Una de las acusaciones, como encontramos aquí, la acusación contra Esteban, dice que blasfemó contra Moisés por una parte y también blasfemó contra el templo. No fue que Esteban habló directamente contra el templo, sino contra la manera en que Israel adoró el templo de Dios en vez de adorar a Dios mismo. ¿Entienden, queridos amigos? Entonces, aquí, en el fondo está tocando la llaga de las personas. O poscoñan de reina, apea la de mongu, apea entonces la de bueno, lo que está diciendo nos molesta. Y por eso en el versículo 11 del capítulo 6 dice, buscaron algunos que puedan decir cualquier cosa. Sobornaron a algunos para que puedan presentarse y para que le traigan a juicio nada más y nada menos que a Esteban. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.